Bien, vamos a comenzar entonces con la parte 4 del teorema de Blackman aplicado a los circuitos analógicos, ¿no? Habíamos visto que el teorema de Blackman puede ser aplicado para hallar una resistencia equivalente entre cualquier par de terminales AB de un circuito con resistencias más una fuente dependiente dentro de dicho circuito, en el cual para cualquier circuito lineal el teorema de Blackman estipula esta relación de aquí, donde el parámetro RABD es la resistencia equivalente entre los terminales AB, es decir, entre los terminales donde o desde donde se quiera hallar la resistencia equivalente con las fuentes dependientes en off. Sabemos qué cosas son fuentes independientes desactivadas o en off, dado que si tenemos una fuente independiente de tensión, desactivarla significaría cortocircuitarla, y si tenemos una fuente independiente de corriente, desactivarla o en off significa que esa fuente se abre. Ahora, fuentes dependientes en off significaría lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una fuente de corriente dependiente de tensión. Entonces, desactivarla o ponerla en off significa que el coeficiente, ¿no?, de aquí el A lo hacemos igual a 0. Con A igual a 0, entonces la corriente de esta fuente será igual a 0, lo que equivale a decir, ¿no?, que esa fuente de corriente que depende de tensión se abre, ¿no? De la misma forma, si aquí tenemos una fuente de tensión dependiente de corriente, para desactivarla o ponerla en off, hacemos que el coeficiente de dicha fuente, el B, lo hacemos igual a 0, y con ello la tensión de la fuente será 0 voltios, que equivale a decir que dicha fuente de tensión que depende de corriente se cortocircuita. Entonces básicamente es lo mismo que desactivar fuentes independientes. Bien, los otros parámetros, por ejemplo el TSC, ¿no?, es el return ratio con los terminales de interés AB, ¿no?, que es desde donde se está queriendo observar la resistencia equivalente en cortocircuito, de ahí las letras SC, short circuit. El otro parámetro de interés es el TOC, return ratio con los terminales de interés AB, que es desde donde se está queriendo determinar la resistencia equivalente en circuito abierto, ¿no? De ahí las letras OC, Open Circuit. Acá yo les he dado algo muy resumido de lo que es el teorema de Blackman en el link que verán abajo en la descripción, ¿no?, que corresponde al primer video de este grupo de videos que estoy presentando, ¿no? Ahí se da una descripción en la parte 1, una descripción del teorema de Blackman un poco más detallada. Y también abajo les estoy dejando links de cómo aplicar el teorema de Blackman a circuitos eléctricos. Bien, en estos videos que estamos mostrando y que mostraremos a continuación, aplicaremos el teorema de Blackman para hallar resistencias equivalentes en circuitos analógicos de una etapa o monoetapa. Y para esto, ¿no?, este análisis se hará en pequeña señal, donde las fuentes independientes, ya sea de tensión y de corriente, en DC estarán en off, y los capacitores de acoplo y desacoplo estarán en cortocircuito, ¿no?, cuando se está queriendo analizar en pequeña señal, que es allí donde nosotros queremos usar el teorema de Blackman. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito completo. Noten que aquí hay un transistor bipolar, acá están los capacitores de acoplo y desacoplo. Esta es una fuente de señal, o fuente AC, ¿no?, una fuente de tensión de señal, una fuente AC, y aquí tenemos una fuente de tensión independiente en DC. Esta de acá también es independiente. Ahora, noten que esta flecha de aquí, como acabamos de decir, corresponde a la fuente de tensión independiente en DC, ¿no? Estos puntos suspensivos de aquí significa que por debajo hay algo más, ¿no? Ahora, esta flecha de aquí en realidad lo que está representando es esta fuente así como está, ¿no? Y es positivo porque de aquí se están viendo desde este punto hacia tierra, ¿no?, es positivo con respecto a tierra. Ahora, el análisis en pequeña señal de este circuito
tal como hemos descrito en los pasos anteriores, ¿no? Estipula que las fuentes independientes en DC se apagan, ¿no? En off se desactivan. Desactivar una fuente de tensión independiente, ¿no? Significa que yo voy a cortocircuitarla, es decir, esta fuente de acá va a estar en cortocircuito y mediante ese cortocircuito, ¿no? Yo voy a crear un camino de aquí a tierra. Bien, y me va a quedar entonces así. Entonces esta flecha de acá va a estar o se va a reemplazar mediante esto de acá, ¿no? No es que la fuente de tensión la esté mandando a tierra, no. La fuente de tensión, al desactivarla, yo la cortocircuito y estoy creando, de acuerdo a este circuito de aquí, estoy creando un camino, ¿no? Mediante este cortocircuito se está creando un camino a tierra. No es que la fuente se mande a tierra. Ok. Asimismo, si hubiese en este circuito una fuente de corriente independiente en DC, ¿no? Si vamos a analizar en pequeñas señales, esa fuente de corriente se abriría, ¿no? Y también, como hemos dicho, los capacitores de acoplo y desacoplo se cortocircuitan. Entonces, visto así, el circuito quedaría así. Noten cómo ahora la fuente en DC ahorita es tierra, de acuerdo a lo que hemos dicho aquí. Los capacitores de acoplo y desacoplo son cortocircuito, están en cortocircuito. Bien, aquí está la fuente de señal. Y observen que la resistencia RC está en paralelo con RL, la resistencia R1 está en paralelo con R2. Entonces, simplificando, nos quedaría así. Es a partir de aquí entonces que comenzará nuestro análisis para hallar resistencias equivalentes como en los circuitos mostrados. Por ejemplo, ya habiendo hecho toda la simplificación que se nos pide, ¿no? Para entrar al análisis en pequeña señal y obtenemos este circuito, vamos a hallar mediante el uso del teorema de Blackman, por ejemplo, esas resistencias, ¿no? A partir de esos terminales. O también, por ejemplo, en este circuito vamos a hallar esta resistencia RY a partir de estos terminales de aquí, ¿no? O también con transistores MOSFET vamos a hallar las resistencias RX a partir de estos terminales de acá, ¿no? O de estos terminales de aquí, ¿no? Y los modelos que vamos a usar en pequeña señal del transistor BJT y MOSFET serán, por ejemplo, para el BJT sea NPN o PNP, serán estos modelos de aquí, ¿no? Hay estos modelos de aquí, ¿no? Noten que aquí es un modelo, aquí tenemos una fuente de corriente que depende de tensión, ¿no? Y aquí es una fuente de corriente que depende de una corriente. El que yo voy a usar a lo largo de todos estos problemas cuando se trate de BJT será este. A veces usaremos un modelo más completo donde se coloque una resistencia R0 entre el colector y el emisor. Asimismo, el modelo en pequeña señal que utilizaré para el transistor MOSFET, ya sea MOSFET N o MOSFET P, será el mostrado, ¿no? Donde se tiene una fuente de corriente dependiente de tensión, ¿no? Sea para MOSFET N o MOSFET P. Hay que notar también que la aplicación del teorema de Blackman se hace con las fuentes independientes de señal en off, ¿no? Como se hace para hallar cualquier resistencia equivalente. Entonces son 14 problemas resueltos que se han dividido en 4 videos, ¿no? Los videos 1, 2 y 3 ya han sido presentados. Hoy día veremos el video 4. En otros videos mostraré la aplicación del teorema de Blackman en circuitos analógicos multietapa y realimentados que contengan BJTs, MOSFETs y OP-AMPs, ¿no? Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema que corresponde ya al cuarto video que hacemos. Nos piden hallar la resistencia equivalente entre los terminales AB con B6, la fuente de señal. Esta de aquí es la fuente de señal, ¿no? Nos piden hallar la resistencia que se ve entre estos dos terminales. Como lo hemos dicho en la parte teórica y a lo largo de estos problemas, nosotros comenzamos con este circuito
listo para trabajar en la parte de señal, en la parte AC. Entonces se supone que esta flecha de acá debió pertenecer a una fuente DC. Anteriormente nosotros ya estamos dejando todo listo para trabajar en señal. Entonces en realidad esta fuente, que debió ser una fuente independiente en DC, va a estar en cortocircuito, ¿no? Lo cual, por ejemplo, si acá había una fuente de tensión independiente en DC, como vamos a trabajar en señal, esa fuente se cortocircuita, ¿no? Esto de acá es esto de acá, esa fuente se cortocircuita, dado que vamos a trabajar en señal, y se crea un camino de este punto a tierra. Entonces en realidad esto ahorita es tierra, dado que hemos cortocircuitado la fuente, la estamos deshabilitando para poder trabajar con el circuito en señal. El circuito ya está listo para trabajar en señal. Bien, dicho esto, entonces vamos, tal como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores referidos a este problema, a este tipo de problemas, vamos a pasar el transistor MOSFET a su modelo de pequeña señal, que es este de acá. Bien, veamos primero con esto, GMBGS. Entonces este es circuito en pequeña señal. Este es el drenador, resistencia del drenador, tierra. Entonces resistencia del drenador, tierra. Este punto es ahorita acá. Este. Ahora surtidor está aquí. Surtidor a RS, ¿no? Este de acá es RS. Aquí está el más menos BGS. De aquí a acá viene la resistencia R1. Esta es la puerta, el gate, ¿no? Acá está esto de acá, ¿no? Más menos B-side. R1. Entonces lo que nos están pidiendo, este es A y este es B, ¿no? Que coincide con el terminal de la puerta y el terminal del surtidor. Entonces se nos pide hallar la resistencia RAB de esta forma. Y dado que vamos a hallar una resistencia, entonces esta fuente independiente de señal se va a cortocircuitar, ¿no? Entonces como vamos a hallar una resistencia, quedaría el circuito así. Esto se cortocircuita, y se cortocircuita porque tenemos que colocarle en off. Cuando queremos hallar resistencias, las fuentes independientes, sea de tensión o sea de corriente, en DC y en AC, se desactivan. Como esta fuente de tensión en AC está en cortocircuito, entonces quedaría así. Más menos BGS, aquí RS, GMBGS y aquí RD. Bien, y de aquí este es A, esto es B y nosotros vamos a dar la resistencia así. Bien, ya está listo entonces para comenzarlo a trabajar el circuito con el teorema de Blackman. Entonces comenzamos. Paso 1, resistencia B con la fuente dependiente desactivada. Esta es la fuente dependiente desactivada. Entonces GMBGS, colocamos esto en off. Una fuente de corriente, desactivarla tal como hemos visto en la parte teórica, en la introducción del video. Esta fuente se abre, entonces nos queda el circuito así. Aquí R1, tierra, aquí es A. Ya no me interesa colocar el BGS porque ya maté la fuente, ya la desactivé en realidad. Aquí es RS, aquí es B. Por acá está RD. En realidad yo lo que estoy viendo es esto así. O así, ¿no? RAB. Deshabilitado, ¿no? O así, si quieren mirar así, ¿no? Estoy mirando así. Total, estoy mirando entre los dos terminales. O así también. Noten que sea así o sea así, miren, viene punto A, R1 tierra, y es el mismo punto de acá, RSB, y cierra, ¿no? Esto no va por acá. Esta resistencia está deshabilitada, ya no entra al juego de acá. Por lo tanto, esto en realidad es R1 más RS. Sea así o sea así, como yo lo quiera mirar, ¿no? Bien, este es el mismo punto que este.
Bien, estas dos están en serie. Listo. Vamos al paso 2. Hallamos el T-Short Circuit con los terminales o en la condición que los terminales A, B estén en corto. De ahí el nombre Short Circuit. Por lo tanto, menos BGS sobre BGS circunflejo. Entonces, vayamos a esto. Está el R1, acá está el A, más menos BGS, B, RS, GMBGS, RD. Entonces la condición es que AB esté en corto, AB esté en corto. Noten que coincidentemente los terminales AB coinciden, y esto es GMBGS circunflejo, lo cual significa que esta fuente de acá ya no depende más de este BGS, dado que el BGS circunflejo no es BGS. Hemos tornado independiente esta fuente de esta variable. Coincidentemente, el terminal AB está entre la variable que los terminales AB están entre la variable que queremos hallar, BGS, ¿no? Pero al ponerlo en corto, entonces BGS, entonces con AB en corto, entonces BGS igual a 0. Entonces, si este es 0, T-Short Circuit igual a 0. Bien. Ahora vamos al tercer paso. A ver, ¿qué se nos ocurre? Ok, vamos al tercer paso. Vamos a dejarlo por acá. Paso 3 de Open Circuit. Cuando los terminales AB estén en circuito abierto. De ahí el Open Circuit, ¿no? Menos BGS sobre BGS circunflejo. Entonces vamos aquí a este circuito. Terminal AB en circuito abierto, ¿no? Y este acá sería circunflejo. O este, pero con esto abierto, ¿no? Nos quedaría algo así. A ver, veamos. Vamos a ponerlo así. Esto sería R1. Esto es A. M. PGS circunflejo. Más menos PGS. Esto es B. Esto es RS. Y esto es RD. Noten ustedes que el BGS circunflejo de esta fuente hace que esta fuente ya no dependa más de esta variable. La condición es que A y B estén en circuito abierto. Ok, queda así. Ahora, observen que este es el terminal de la puerta, ¿no? Este es el terminal del gate. Entonces aquí está el voltaje de gate y acá está el voltaje de source. Noten que punto resistencia tierra. Por acá no puede venir corriente. Entonces por acá la corriente es igual a 0. Esta fuente en realidad hace esto. Viene por acá y hace esto. No puede venir aquí y después hacer esto porque llega a este punto y tiene estas partes del circuito abierto. No puede venir corriente por acá. Entonces la corriente es 0. Si la corriente es 0 aquí, la tensión es 0. Ojo, la tensión es 0 en la caída de esta resistencia. De este punto hasta acá es el mismo punto, dado que la caída de tensión en la resistencia es 0. Entonces acá es BG. Este punto es BG. BG es de este punto a este punto, no de acá a acá. ¿Ok? BG es de aquí a acá. BS es de aquí a acá. BGS es de aquí a acá. Entonces, dado que la corriente por aquí es 0 y la caída de tensión aquí es 0, BG entonces está aquí. Y este punto es el mismo que este de acá. Entonces, aquí está BG. Entonces, esto es como si BG está aquí y BS está aquí, es como si esto hubiese rotado así. Y en realidad, tal como hemos visto en algunos problemas anteriores, esto sería así, menos más BGS. ¿No? Estas son las peculiaridades que es trabajar con el MOS, ¿no? Debido por esto al tener un circuito abierto acá, ¿no? Menos acá, el más, que es el mismo punto de acá, el BG es el mismo punto de acá, debido a que acá no hay tensión porque no había corriente, entonces menos más BGS.
Entonces la corriente viene así. Entonces GMBGS por RS es igual a, como está viniendo así la corriente hacia abajo, más menos, que está en contra del menos más BGS que queremos. Entonces menos BGS. Esto lo pasamos al otro lado y nos queda ya, y menos BGS sobre BGS circunflejo es TOC. Entonces ya tenemos todo para hallar el RAB. Acá tendríamos RABD, de acuerdo a nuestra fórmula del teorema RABD. RABD es todo esto, R1 más RS. 1 más T short circuit. Short circuit es 0. Entonces acá quedaría 1. 1 más 0. 1 más T short circuit. Este T short circuit es 0. Entonces me queda 1 acá sobre 1 más T open circuit. 1 más GM por RS. Esta sería la respuesta. Como siempre estoy comentando a lo largo de todos estos problemas en todos estos videos, para hallar los T's, los return ratios, sea T short circuit o T open circuit, siempre se hallan con las fuentes tanto en DC como en AC independientes, fuente de tensión y fuente de corriente en AC y en DC independientes. ¿Por qué? Porque hay problemas que solamente nos piden hallar T's, return ratios, y estos se hallan nuevamente con las fuentes de tensión y de corriente, ya sea en DC o en AC, en off, ¿no? En off. O sea, para hallar el TOC y para hallar el TSC, esas fuentes independientes de tensión y corriente, ya sea en DC o en AC, se apagan. Se apaga. Fuente de tensión en AC o en DC se cortocircuita, fuente de corriente en DC o en AC se abre, ¿no? Cuando se van a apagar, ¿no? Son fuentes independientes. Bien, esto de acá también pudo haber sido, y eso lo voy a hacer muy rápido, pudo haber sido un problema, lo voy a hacer muy rápido. Así, por ejemplo, RC, acá RE, más menos BS, RS, AB, y yo quiero hallar la resistencia así. Lo que va a variar una vez que haya hecho los mismos pasos es esto, ¿no? RS, circuito en señal, más menos BP, RP, que coincidentemente acá está A y aquí está B. Por aquí viene el GMBP. Este es el RC y este es el RE. Entonces, el RABD con GMBP en off. Esto se abre y yo voy a ver la resistencia así o así. Me va a quedar RP. Y miren, punto RS tierra REB. A RS REB. Entonces me va a quedar RP paralelo RS más RE. Bien, para T short circuit con los terminales AB en corto, estos terminales están en menos BP sobre BP. Este con este terminal están en corto, ¿no? Y este es BP circunflejo. Noten cómo nuevamente A y B coinciden con la variable que queremos hallar, BP, con una de las variables que queremos hallar, ¿no? Para esta relación de acá. Entonces AB en corto, BP es 0. Entonces esto de short circuit es 0. Ahora, T open circuit con los terminales AB en circuito abierto sería así. Dejemos esto abierto así como está. Entonces nos quedaría, acá sería menos BP circunflejo. Lo estoy haciendo realmente rápido esto. Más menos BP RP RE
acá viene la fuente GMPP y por acá viene RC. Entonces si redibujamos, esto vendría así. Menos más BP, acá RP, acá GMBP y por acá RC. Si yo quiero esta tensión, yo podría plantear un divisor de corriente, ¿no? Por ejemplo, acá un IX. Esta es la misma corriente, está entrando al nodo, entonces IX acá es igual a RE sobre estas tres resistencias. Esta no me interesa porque está en serie con una fuente de corriente. Sería RP más RS más RE por MBP circunflejo. Entonces BP, como la corriente la estoy asumiendo así, porque esta fuente está entrando al nodo, entonces BP, o mejor dicho, RP por IX sería igual a menos BP, dado que esté en contra de cómo está yendo la corriente. La caída que va a dejar en esta resistencia, debido a esta corriente, más o menos, contraria al BP. Y listo, multiplico. Entonces sería RP, GM, RE, RP más RS más RE por BP circunflejo es igual a menos BP, entonces sería menos BP sobre BP circunflejo, ¿no? Y esto es T open circuit. Listo, entonces reemplazo esto, ¿no?, en la fórmula, ¿no? Y lo demás, ¿no? RABD 1 más T short circuit 1 más T open circuit. RABD está aquí, T short circuit es 0, T open circuit es esto. Listo, si no me he equivocado en algún paso, sería bueno que ustedes verifiquen. Entonces estaría bueno, ¿no? Quedaría algo como esto, ¿no? Miren, me salió un problema más como jugando. Quedaría RP paralelo con RS más RE 1 más 0 1 1 más T open circuit, esto de acá, MRP RE RP más RS, esto RS más RE. Listo, esa sería la respuesta. Y si quieren llegar de aquí a lo que es trabajo con MOSFET, hace entender el RP al infinito, ¿no? Con RP al infinito para trabajar con MOSFET, ¿no?, dado que en MOSFET aquí no hay resistencia, entonces el RP lo tenderá a infinito, me quedaría RS más RE sobre, entonces sería, no es igual, 1 más el RP baja, ¿no? Acá me queda 1 sobre RP 1, me quedaría GM RE 1 más RS más RE sobre RP. Entonces a la hora de hacer tender al infinito, acá me queda infinito en paralelo con esto, RP tendiendo a infinito, todo esto me quedaría 0. 1 más GM RE. RE aquí es el RS. R1 más RS, ¿no? Acá sería R1 más RE. R1 más RS más, sí, es lo mismo. RS es de acá, que viene a ser el R1. Este de acá es el R1 y el RE viene a ser el RS. GMRS, me queda lo mismo. Miren, como jugando hemos hecho otro problema. Bien, espero que haya quedado claro. Vamos al siguiente problema. Bien, continuando, nos piden hallar la resistencia entre los terminales AB, siendo BS una fuente de señal, ¿no? Este es el circuito y además nos dan una nota. El modelo en pequeña señal del BJT a usar es el siguiente, es decir, a diferencia de este modelo simple que teníamos acá, ¿no?, se le está agregando la resistencia R sub 0, ¿no?, entre colector y emisor. Bien, entonces comencemos. Primeramente
recuerden que los circuitos que estamos viendo están listos para trabajar en señal, ¿no? Entonces esto de acá, tal como lo hemos visto en el problema anterior, esta flecha, es porque antes acá había una fuente de DC. Ahora que estamos trabajando en señal, esa fuente de DC se tiene que desactivar, y como es una fuente de tensión, independiente en DC, se cortocircuita, ¿no? Al momento de trabajar en señal, ¿no? Ya que se tiene que desactivar, ¿no? Y este cortocircuito crea un camino de aquí hacia tierra, ¿no? Entonces esto ahorita es tierra. Debido a este camino de acá, a este corto que estamos haciendo al desactivar la fuente de tensión en DC, independiente, dado que estamos trabajando en señal. Entonces ahorita esto es tierra. Entonces el circuito me quedará así. Vamos a redibujarlo. Esta es la fuente de señal. Entonces la resistencia que me piden es esta. Puedo proceder como hemos hecho en los problemas anteriores, ¿no? Y de hecho, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? En realidad voy a hallar primero un RAB'. Voy a obviar esta resistencia de acá. Esta resistencia la vamos a sacar. Y después que hallemos el RAB', la pondremos en paralelo con el RC. Entonces nuestro problema ahora va a ser este. Sin RC, el problema va a ser este. Acá está RS. Entonces vamos a hallar, y acá le estamos quitando el RC, esto será RAB', ¿no? Dado que nos pedían la resistencia entre AB. Bien, no es lo mismo porque la resistencia AB involucra a RC, ¿no? Tal como estamos viendo acá, ¿no? Bien, entonces ya sabemos también que para hallar resistencias, esto se tiene, las fuentes independientes, ya sea de corriente o tensión en DC o en AC, se desactivan, ¿no? Entonces, como es una fuente de tensión en AC, la manera de apagarlo es que esté en cortocircuito. Y vamos ya a dibujar el circuito en pequeña señal. Comencemos por el transistor bipolar, con este modelo que nos acaban de dar. Por lo tanto, esto vendría a ser así. Esto es base, MVP, colector, por acá viene el R sub 0, acá está A, este de acá es el emisor, este es RE. De colector, de base a colector hay un RMU, de base RS y tierra, ¿no? Entonces esto está así, y así es como vamos a hallar la resistencia RAB'. Bien, entonces ya está listo el circuito para trabajarlo con Blackman, ¿no? Entonces nuestro paso 1, RAB' deshabilitado. Entonces vamos a deshabilitar la fuente dependiente, ¿no? La fuente de corriente dependiente va a estar en off, que significa que esto lo abrimos. Nos quedaría algo así: RS, RMU. Ya no necesitamos colocar el más menos de pi porque ya hemos matado la fuente. Perdón, esto es, ya no necesitamos colocar el bpi porque ya hemos matado la fuente, entonces esta variable ya no tiene razón de ser que la pongamos. La pueden poner, pero no va a cambiar en nada. Entonces por acá está el R sub 0 y acá está el RE. Acá está A, acá está B.
y de acá ustedes van a hallar el RAB'. Noten lo siguiente, que yo quiero hallar la resistencia de aquí a tierra, por lo tanto me imposibilita, porque podríamos pensar que este punto es el mismo que este, entonces estas dos resistencias están en serie, está en paralelo con esto, Rmu está en serie con la resistencia resultante, está en paralelo con R0 y ahí hallamos la resistencia. No, no es así. ¿Por qué? Porque ahí sería la resistencia vista desde este punto nada más, pero yo quiero la resistencia entre A y B, entre punto y tierra, entonces tenemos que dejarlo tal como está. Aquí, para poder resolver este problema, noten ustedes que acá tengo una configuración delta, entonces vamos a pasarla a una configuración estrella. Pongamos que este sea R1, R2 y R3. Si aplicamos nuestras fórmulas de reducción, por ejemplo R1 está Rmu Rpi, entonces tendríamos que, si transformamos de delta a estrella, R1 sería Rmu por Rpi sobre la suma de estas tres, Rmu, Rpi, R sub 0. De la misma forma, R2 está aquí, quien son adyacentes son Rmu y R0, entonces acá sería Rmu, R sub 0 sobre la suma de estas tres. Ahora R3, más acá, ya. R3, quienes están al costado, Rpi y R sub 0, entonces acá sería Rpi, R sub 0 sobre la suma de estas tres. R sub 0. Bien, entonces el circuito me quedaría así. A ver, esto desapareció. Vamos a tratar de hacer aquí. Esto desapareció. Este R1 está en serie con RS. Entonces vamos a tratar de hacerlo aquí. Acá R3. Acá RE. Sí. R0 ya no está. Nos queda solo R2. Ni R0 ni R1 ni repito. Nos queda R2. Tierra. Entonces esto de acá es RAB'. Noten cómo este es RS. RS está en serie con R1 y esto está en paralelo con R3 más RE y eso está en serie con R2. Entonces RAB' sería R1 más RS en paralelo con R3 más RE y todo eso está en serie con R2. Listo. Bien, vamos con el paso 2. De short circuit en la condición que los terminales de interés AB están en corto, de ahí el short circuit. Esto sería menos Bpi sobre Bpi circunflejo. Partimos de acá y estos terminales van a estar en corto. Entonces veamos que tenemos. El circuito está así. Esto es RS más menos Bpi, Rpi. Esto es Rmu. Esto es Gm Bpi circunflejo, que significa que esta fuente ya no depende más de esta variable. Por acá está R sub 0. Por acá está Re. Acá está A. Acá está B. La condición que AB esté en corto, de ahí short circuit. Entonces tierra está aquí. Esto es tierra, Rmu está en paralelo con Rs. Y está en serie con Rpi.
Entonces el circuito en realidad me va a quedar algo así, RMU en paralelo con RS. Vamos a en serie con RP menos más, acá está el más, por acá va a estar, miren como si esto es tierra, R sub 0, R sub 0 con RE están en paralelo y la fuente entra a este nodo. Bien, este es el mismo punto. De acá yo puedo, el BP lo puedo hallar por divisor de corriente o como siempre nosotros hacemos, ya es costumbre, acá podemos plantear una transformación de fuente de corriente a tensión. Entonces nos quedaría así. RMU paralelo con RS, BP, RP. Acá está la resistencia R0 paralelo con RE. Como la flecha apunta hacia arriba, entonces acá arriba es más, menos GM R0 paralelo con RE por BP circunflejo. Listo, entonces ya podemos hallar este BP de aquí por divisor de tensión, ¿no? Noten que acá es menos más, está al contrario de más menos, ¿no? Si yo hago un lazo, entonces acá sería menos BP es igual a RP sobre la suma de estas tres resistencias. Sí, la suma de esas tres resistencias. RMU paralelo con RS más RP más R0 paralelo con RE por la fuente, ¿no? GM sí, GM RP R sub 0 paralelo con RE. BP circunflejo lo mandamos al otro lado y menos BP sobre BP circunflejo este short circuit. Listo, ya está. Ahora, paso 3 de Open Circuit en la condición que AB esté en circuito abierto. Menos BP sobre BP circunflejo. Bien, va a ser esto, pero vamos a abrir aquí, ¿no? Vamos a dejarlo abierto así como está. Bien, veamos. Tenemos este circuito a menos BP RP MVP circunflejo, que significa que esta fuente ya no depende más de esto. Acá está R sub 0 a esto es RE y acá está B. La condición es que A y B estén abiertos, entonces lo dejamos así. Miren como esto es el mismo punto de acá, RS y RE están en serie, punto, resistencia, resistencia, punto, entonces RS está en serie con RE, ¿no? Y está en paralelo con RP, entonces hasta allí me está quedando algo así, más menos BP, RP paralelo con RS más RE, RMU. MVP circunflejo por acá R sub 0 y esto así. Noten que una vez que ya uso la condición de A y B, ya sea en short circuit o en circuito abierto, ¿no? Una vez que ya uso la condición ya no me interesa más, lo único que me interesa es hallar esta relación de acá. Por lo tanto aquí yo puedo nuevamente plantear una transformación de fuente de corriente a tensión. Entonces me va a quedar una fuente de tensión en serie con una
resistencia. Esa resistencia va a estar en serie con este R mu de acá. No creo que entre, a ver. Bpi, acá sería Rpi, Rs más Re, vamos, tiene que traer R mu más R sub 0, sí, sí entra, sí entra. Como la punta está abajo, apunta hacia abajo, entonces el más está aquí, más menos Gm, wow, no entra. Listo. Y acá por un simple divisor de tensión puedo hallar la relación Bpi con Bpi. Entonces este es más menos, este es menos más, entonces sería menos Bpi, sería Rpi, ¿sí? Paralelo con Rs más Re, todo esto por o sobre, primero vamos, esta resistencia más esta, Rpi paralelo con Rs más Re más R mu más R sub 0, todo por esta fuente de acá, ¿no? El menos ya lo pusimos aquí, mr sub 0. Bpi circunflejo lo pasamos para este lado de acá. Y esto va a ser menos Bpi sobre Bpi circunflejo T open circuit, ¿no? Con A y B circuito abierto. Listo. Entonces ya tenemos todo. RAB' sería el RABD. Todo esto de acá no lo voy a copiar. Simplemente en Blackman sería RAB' por 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. No, T short circuit está aquí, T open circuit está aquí. Ya tenemos la relación, pero eso no es la respuesta del problema, dado que nosotros la estamos hallando sin RC. Como estamos hallándola así, entonces solamente hemos hallado RAB'. Al colocarle el RC va a estar en paralelo con esta RAB' que hemos hallado. Por lo tanto, en realidad la respuesta del problema es RAB' en paralelo con R sub 0. Listo, esa sería la respuesta. Ahora, un comentario también, no se olviden que para hallar los tests, los return ratio, ya sea short circuit o open circuit, estos se hallan con las fuentes independientes de tensión y de corriente, ya sea en DC o en AC, desactivadas o apagadas, ¿no? Porque como les repito, a veces hay problemas en que se pide hallar solamente los return ratio sin pasar antes por esto, ¿no? Return ratio, noten que siempre cuando trabajamos con Blackman, cada paso es independiente del otro. Este paso no tiene nada que ver con este, ni este paso no tiene nada que ver con este. Entonces, si directamente queremos hallar el return ratio, estos se hallan con las fuentes independientes, ya sea de DC o en AC, fuentes de DC o AC desactivadas. Si es una fuente de corriente, se abre. Si es una fuente de tensión, se cortocircuita, ¿no? Fuentes independientes. Bien, vamos al siguiente problema. Bien, vamos a continuar con este problema. Nos piden hallar la resistencia AB, siendo BS una fuente de señal. Usar para el BJT el siguiente modelo en pequeña señal, este de acá. Estamos incluyendo, a diferencia del modelo que siempre estamos usando, estamos incluyendo acá el R sub 0, ¿no? Bien, este circuito es un clásico, ¿no? Nos piden que hallemos la resistencia vista así, RAB, es decir, desde acá del colector hasta tierra, siendo que aquí está su resistencia R0. Entonces vamos a dibujar el circuito en pequeña señal. Noten que acá no hay nada por acá, estos son puntos suspensivos, yo no sé qué habrá por acá. Me interesa solamente hallar de acá para acá, ¿no? De A a B, de A hacia tierra, o sea, de acá hasta tierra. Circuito en pequeña señal, vamos a poner el transistor Rpi más menos Bpi. Por acá está Bs, la fuente de señal, ya que como siempre estamos diciendo,
estamos trabajando con los circuitos listos para hacer el análisis en AC o en señal. GM BP, por acá R sub 0, acá está el colector, esto es A, por acá está RE, entonces esto es B. Bien, entonces como queremos la resistencia RAB, desactivamos la fuente independiente de tensión AC. Entonces, si es que este es un cortocircuito, ya que la estamos desactivando, ¿no? Cortocircuitamos la fuente de tensión. Si es una fuente de corriente en AC, la abrimos, ¿no? Para poder hallar resistencia. Eso hacemos con las fuentes independientes cuando analizamos en señal. Entonces, esto es tierra, esto es tierra, esto es tierra. Entonces, este es tierra, este es tierra. Esta resistencia RP está en paralelo con RE. Miren cómo va a quedar el circuito. Menos acá, más aquí, ¿no? más RP en paralelo con RE. Le vamos a llamar RE'. Acá está A, acá está B. Y listo. Aquí vamos a hallar el de aquí a acá, hallamos el RB de aquí a acá. Listo. Ya estamos listos para comenzar a trabajar con Blackman. Entonces, en el paso 1, el RAB con la fuente dependiente desactivada, esta fuente la desactivamos. Significa que la abrimos, dado que es una fuente de corriente, entonces nos queda así. R0 y aquí RE. Tierra, tierra es el mismo punto, esto es A, esto es B, esto es tierra, ¿no? Entonces el RAB desactivado sería, este es R'. R0 más RE'. Noten como ya no he colocado la variable BP aquí porque ya maté la fuente, ya desactivé la fuente dependiente, entonces ya no interesa. Bien, vamos con el paso 2 de short circuit, cuando los terminales AB están en corto, de ahí el nombre short circuit, ¿no? Hallamos menos BP sobre BP circunflejo. Entonces los terminales AB están en corto, nos quedaría algo así. Aquí más menos BP, acá está el RE', ya sabemos a qué es igual el RE', acá está A, acá está B, este es el mismo punto y la condición es que AB esté en corto. Ok, si AB está en corto, entonces tierra aquí, el R sub C tierra aquí, entonces R sub 0 está en paralelo con R'. Y acá es tierra, entonces en realidad el circuito me está quedando así. Perdón, este es BP circunflejo, que significa que esta fuente ya no depende más de este BP de acá. BP circunflejo es diferente de BP. Entonces esto quedaría así. Circunflejo, y esto es menos más BP RE'. Listo, entonces la corriente viene de esta forma. Y debido a esta corriente, la caída de tensión en la resistencia va a ser más o menos contraria a la que estamos buscando, al BP, tal como está acá. Entonces, ¿qué tenemos? GMBP por RE', BP circunflejo. Perdón, acá estoy cometiendo un error. Acá sería más menos. Mil disculpas. La corriente viene así, más menos. Contraria a menos más BP. Entonces, esta caída de tensión que está generando la corriente de la fuente es menos de pi. Entonces,
Este B pi circunflejo lo pasamos para acá, nos quedaría así. PM RE prima. Perdón, también acá me estoy equivocando. Mil disculpas, este es R0, mil disculpas. Mil disculpas, paralelo con R0. Mil disculpas por el error. Y aquí entonces sería paralelo con R0. Mil disculpas por el error, dado que aquí esto es tierra, tierra, el R0 está en paralelo con el RE'. La fuente de corriente viene así, entonces la caída de tensión en esta resistencia equivalente es más menos, contraria a la tensión pedida. Bien, menos Vp sobre Vp circunflejo es T short circuit. Ya tenemos el T short circuit. Ahora vamos con el T open circuit, con A y B en circuito abierto. Paso 3, T open circuit, la condición que A y B esté en circuito abierto. Menos Vp sobre Vp circunflejo, nos quedaría así. MVp circunflejo R sub 0 menos más Vp RE' a B, ese es el mismo punto abierto. Primero noten que si esto está abierto, entonces por aquí la corriente es cero. La corriente entra acá, bueno, una corriente cero significa que saliendo este nodo también la corriente es cero. Significa que esta corriente solo da vuelta acá. Queda dando vuelta acá. Como acá está abierto, entonces por acá entra una corriente cero, por acá sale una corriente cero. Puedo entonces yo decir que si por acá la corriente es cero, Vp también es igual a cero. Entonces, si Vp es igual a cero, T open circuit es igual a cero. Listo, ya lo tenemos. Entonces vamos con Blackman. RAB sería R0 más RE'. Por 1 más T short circuit. T short circuit es MRE' R sub 0. Paralelo con R sub 0. Sobre 1 más T open circuit. T open circuit es 0. Listo, esta sería la respuesta. Si ustedes lo quieren abrir un poco más la expresión, puede quedar así, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a abrir esto. El paralelo de acá sería RE' más R sub 0. Pasamos a multiplicar, nos quedaría este con este se van. Esto sería RE' más 1 más acá factoricemos este GM RE'. Siempre RE', de acuerdo a lo que vimos acá, es RP en paralelo con RE. Listo, esto ya es respuesta, ya es más que suficiente tenerlo ahí. Pero esta es otra forma, que esta es una pregunta clásica. Por ejemplo, si ustedes ven el libro de Cedra, ¿no? La cuarta edición, esta es la famosa ecuación 678.
esta de acá. Bueno, 677, ¿no? Acá está R' más 1 más GM R' por R sub 0, ¿no? Y aquí hace que este de acá sea mucho mayor que el R' y le queda este término de acá. Pero él lo halló con el método clásico, ¿no? Inyectándole o colocando aquí una fuente de tensión test que manda una corriente test y hallando la relación B test entre I test, ¿no? Entonces, él lo halla de esa forma. Nosotros lo estamos hallando por Blackman. Es mucho más directo, ¿no? Es otra forma, en todo caso, a mí me parece que Blackman siempre va a ser más sencillo, dado que, como hemos estado viendo a lo largo de todos estos problemas, es una estrategia muy metódica, es una receta bien dada, paso 1, paso 2, paso 3. Entre paso y paso no tiene nada que ver el uno con el otro, un cálculo no tiene nada que ver uno con el otro, entonces este paso es independiente al paso 2, es independiente al paso 3. Acá yo cometí un error, por ejemplo, me había olvidado de colocar este paralelo, ya. El error, si es que hubiese continuado, no lo iba a propagar al paso 3, simplemente se iba a propagar al final. Entonces, al darme cuenta yo del error, si veo que el paso 3 está bien, si veo que el paso 1 está bien, ok, me concentro en el paso 2, noto el error y ese error simplemente cuando lo corrija y obtenga la respuesta correcta, lo coloco al final. No voy línea a línea como es lo clásico, ¿no? Sino acá voy paso 1, paso 2, paso 3 y entre esos pasos no hay no hay ninguna relación entre uno y otro. Al final todo se junta en la fórmula. Entonces no se propaga el error de paso en paso. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el último. Este es un problema clásico y ahora le vamos a agregar un nivel de dificultad. Vamos con el siguiente problema entonces. Bien, continuemos. Ahora en este problema nos piden hallar la resistencia entre los terminales AB, siendo BS una fuente de señal, ¿no? Entonces nos piden hallar la resistencia así. BS es una fuente de señal. Para el BJT usar el siguiente modelo en pequeña señal. Noten que nuevamente estamos usando el R sub 0, la resistencia R sub 0 entre los terminales del colector y emisor, ¿no? Bien, tenemos un transistor bipolar. Aquí punto suspensivo significa que para acá viene otra cosa. No me interesa, lo único que me interesa es de acá para acá. Ok, entonces vamos a dibujar el circuito. Recordemos primero que, tal como lo venimos diciendo, los problemas están hechos para que, mejor dicho, los circuitos tal como los coloco aquí ya están listos para trabajarse en pequeña señal, ¿no? Entonces lo único que hace falta es agregarle el modelo en pequeña señal del transistor aquí, ¿no? Entonces si dibujamos sería así: circuito en pequeña señal, sería así. Hasta el colector, esto vendría así: más menos de pi, esto es r pi, esto es rs, por acá vendría así. Listo. Y como vamos, perdón, acá está B, hallar la resistencia RAB, como vamos a hallar resistencias, entonces las fuentes independientes, ya sea en AC o en DC, se desactivan. Fuentes independientes, acá como estamos en pequeña señal, vamos a desactivar esta fuente independiente de señal o AC, y como es una fuente de tensión independiente, se cortocircuita. Noten ustedes entonces que esta RE está en paralelo con estas dos resistencias en serie, entonces el circuito más o menos nos queda así. Ahí vamos a dibujarlo por acá.
acá está RS menos acá más BPI RPI. Listo. Acá está A y aquí está B. Entonces vamos a hallar la resistencia así. Bien, de aquí en adelante ya podemos trabajar con Blackman. Por lo tanto, el paso 1, RAB con la fuente dependiente deshabilitada, GMBPI, que es una fuente de corriente dependiente de tensión. Una fuente de corriente la deshabilitamos en off, por lo tanto se abre. Entonces me quedaría el circuito así. A R sub 0, ya no voy a dibujar más aquí la variable que controla esta fuente, porque como ya maté la fuente, yo no tendría razón de ser que la deje. Si la dejo tampoco va a hacer ningún efecto. Se abre, entonces este RE va a estar en paralelo con estas dos resistencias en serie. Por lo tanto, esto sería así: RE paralelo con RPI más RS. B. Entonces, RABD sería R0 más todo esto. Listo. Bien. Ahora vamos a trabajar con el T-Short Circuit. Vamos a ponerlo acá atrás. Paso 2. T-Short Circuit con los terminales A y B en corto. ¿No? Vamos a hallar menos BPI entre BPI circunflejo. Bien, a partir de aquí vamos a cortocircuitar estos terminales. Vamos primero a dibujarlo. Entonces sería algo así. BPI circunflejo R sub 0 menos más BPI RPI. Acá está A, acá está B. La condición es que A y B esté en corto. Entonces la tierra está aquí y está aquí. Por lo tanto el R0 está en paralelo con el RE. Y vamos a redibujar el circuito y me quedaría algo así. Menos para acá. R sub 0 en paralelo con RE. Listo. Y esto vendría así. Este es el mismo punto. Y listo. Si yo recuerden, BPI circunflejo hace que esta fuente sea independiente de acá, o que BPI circunflejo no es BPI. Bien, puedo hallar la corriente por acá mediante un divisor de corriente y después multiplico por RPI, ¿no? O puedo, como siempre ya estamos haciendo, trabajarlo con una transformación de fuente de corriente a tensión. Acá me va a quedar una resistencia en serie con una fuente de tensión, por lo tanto tendríamos esto. Menos más de pi punta flecha para arriba más menos GM R0 paralelo con RE PPI circunflejo. Entonces este es el mismo punto. Bien, entonces aquí yo podría, perdón, acá es menos más, entonces acá es menos más, este es menos, perdón, mil disculpas, y este es más, mil disculpas por el error. Bien, yo puedo plantear aquí un por divisor de tensión, ¿no? Entonces vamos a hallar BPI
Noten que más, menos, entonces acá debería ser realmente menos, ¿no? Bueno, lo ponemos. Acá es igual menos Bpi por divisor de tensión, sería Rpi sobre la suma de estas tres resistencias, Rpi más Rs más R sub 0 paralelo con Re por la fuente, Gm R0 paralelo con Re por Bpi circunflejo, pero el Bpi circunflejo lo pasamos para acá. Menos Bpi sobre Bpi circunflejo es el T short circuit. Listo, ya tenemos una. Ahora vamos con el paso 3. T open circuit con los terminales AB en circuito abierto. Menos Bpi sobre Bpi circunflejo. Entonces es básicamente este circuito de acá. Dibujémoslo bien para que se pueda sacar rápidamente la respuesta. Bpi circunflejo, R sub 0, Re, Rs menos más Bpi, Rpi. Este es A y esto es B. Bien. Primero, esto está en circuito abierto debido a la condición del T, del return rate. Entonces por aquí viene una corriente igual a 0. Entra una corriente igual a 0, entonces por aquí también la corriente es 0. Y noten ustedes que al ser esto tierra, esto de acá es el mismo punto que acá. Entonces por acá entra 0, por acá tiene que salir también 0. Porque por acá viene la corriente 0. Entonces si por acá entra una corriente 0 y por acá sale una corriente 0, entonces por acá no hay corriente. Esta fuente de corriente que ahora es independiente del Bpi, dado que el Bpi circunflejo, solo se queda dando vueltas aquí. Por acá la corriente es 0, dado que es un circuito abierto. Corriente 0 acá, corriente 0 acá, corriente 0 acá. Entonces Bpi es igual a 0. Si Bpi es igual a 0, por lo tanto T open circuit es igual a 0. Listo, entonces ensamblamos la respuesta. En la fórmula de Blackman, RAB es RABD. Wow, todo esto de aquí. A ver, R sub 0 más Re paralelo con Rpi más Rs. 1 más T short circuit sería 1 más todo esto. A ver, sí, pues 1 más T short circuit sería, vamos a ordenarlo, Gm Rpi R0 paralelo con Re sobre Rpi más Rs más R0 paralelo con Re sobre 1 más T open circuit, pero T open circuit es igual a 0. Listo, acá está la respuesta. Bien, eso sería todo. Este problema de acá está resuelto en el libro de Jagger, en la 4ª edición. Pero él, en la página 869, él hace de la forma clásica, ¿no? Él, para hallar la resistencia de acá, observen, colector, emisor, resistencia del emisor, y acá una resistencia que es lo mismo de acá. Colector, emisor, resistencia del emisor y una resistencia acá. Es lo mismo, ¿no? Con esto cortocircuitado, ¿no? Pues ya dado que se va a hallar una resistencia. Solo que él hace el clásico uso de la fuente test, fuente de tensión test que manda una corriente test, y otra, él trabaja con el otro modelo del transistor que aquí depende de corriente. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo.
Aquí, por ejemplo, esta fuente de corriente depende de la corriente que pasa por acá, ¿no? Vamos a poner esto más acá. Observen cómo esta fuente de corriente es beta veces I. Y esta es la variable, ¿no?, que por aquí viene. Entonces, esta variable de acá de corriente controla esta fuente. Entonces, a la hora que ustedes van a hallar los test, sería I entre I circunflejo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? I o menos I entre I circunflejo, tanto para el T short circuit como para el T open circuit. Y él trabaja, no es nada fácil trabajar con esto, ya no es nada fácil, y llega a esta expresión de acá. Aunque no lo crean, esta expresión de acá es la misma que nosotros hemos digado. Esta expresión de acá es la misma, solo que está expresada de otra forma. Este beta sub 0 RE es porque ustedes han multiplicado acá Gm por Rpi. Gm por Rpi es beta, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya tienen bastante ya. O sea, si ustedes lo trabajan con el método clásico de colocarle la fuente, esta fuente ya sea de corriente y ver la caída de tensión en la fuente corriente, o la fuente de tensión y ven la corriente que pasa, este es el método clásico. Realmente es complicado, no es tan fácil. En cambio, nuevamente, Blackman ofrece siempre un grado de dificultad menor. Así que mi consejo es que trabajen bien con Blackman, acostúmbrense a trabajar con Blackman. ¿Bien? Me hubiese gustado darle más problemas resueltos de Blackman, pero creo que con esto es suficiente. He resuelto los problemas típicos, básicos, ¿no?, que si ustedes lo hubiesen hecho por el método clásico les hubiese complicado la vida. Acostúmbrense a Blackman, es un teorema muy olvidado que espero que ustedes empiecen a trabajar más con él. Bien, eso sería todo.